Excelencia Personal, con Nelly y Gerardo Canseco, transmitiendo a las principales plazas de la República Mexicana. Excelencia Personal es un programa fuera de serie que orienta, promueve y alienta la integración familiar en un marco de valores y principios. Aquí, en Excelencia Personal, reflexiona y rescata los valores de la vida cotidiana. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a su programa Excelencia Personal. Soy Nelly Canseco y es un gusto que nos acompañen hoy pues en este programa especial en el que vamos a hacer un análisis que me parece muy interesante. A ver qué nos dice nuestra invitada del día de hoy, Maripaz Albarrán. ¿Cómo te va, Maripaz? Muy bien, muy bien. ¿Qué tal están ustedes? Bien, contentos aquí de recibirte y con un tema que esperemos que genere mucho interés. No, seguro que sí. ¿Cómo que esperemos? No, hombre, lo que pasa es que déjame decirte algo. Estamos tema a expectativa, más bien. Sí, no, lo que pasa es de que da miedo hablar con las palabras como son, ¿no? Y las frases construirlas como deben ser. Sí. O sea, el tema de hoy es razones para ser católico. Exacto. Entonces, si lo dividimos el tema, razones tendríamos que tener para todo lo que hacemos. Sí. Para hacerlo verdaderamente con una raíz bien insertada en el piso, para poder crecer más. O sea, si nosotros vemos los árboles, alcanzan la altura que tienen porque se dieron el valor, la astucia, la estrategia de insertar sus raíces al grado que levantan banquetas y demás en la ciudad, y los que viven fuera de la ciudad, qué suerte tienen, que de alguna manera ven cómo los árboles se las ingenian, pero el tamaño o la circunferencia de la corola, o sea, de lo que es la parte verde, es así o más el tamaño de sus raíces extendidas abajo de la tierra. Entonces, no se vale que andemos sin raíces, porque hoy que hay tanta diversidad, que hay tanta opción, que todo está bien visto, que la tolerancia está pues un tanto mal entendida, pero que aún está ante cosas que son completamente lejos de la lógica, de la supervivencia humana, completamente fuera de la indignidad del hombre y de la mujer. Cosas que de verdad vemos y decimos, bueno, yo creo que la humanidad estaba clamando por sentirse con los derechos de escoger y no dejarse atado a la biología o atado a la moral o atado a la religión, atado a su espiritualidad, y es una especie de adolescencia, según lo que yo veo, que está viviendo como etapa humana, ¿no? Sí, como rebeldía, pues. Poco a poco, sí, como diciendo, ¿qué pasa si puedo todo? Pero verdaderamente si biológicamente le das de todo a tu cuerpo, lo que te está queriendo, ni siquiera pedir, el antojo que traes en exceso de grasa, en exceso de azúcar, en exceso de lo que tú quieras, el mismo cuerpo se va a rebelar y te va a sacar una lonja, que es lo de menos, o te va, como bien lo sabes, diabetes, de ida y de regreso, sí, de cualquier cantidad de enfermedades que ya va a ser muy difícil retomar una salud verdaderamente plena y desde tu gestación, o sea, como que la estás tú mismo tronando, ¿no? Tu salud y demás. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque a lo mejor a la espiritualidad no le sale lonja, pero no quiere decir que un exceso no le saque un algo, no sabría decir qué nombre tiene, que seguramente habrá alguna palabra para ello, ¿no? Pero a lo que voy es, si estamos viviendo esta adolescencia tratando de ver hasta dónde llego, yo estoy segura, pero 100% segura, que la historia nos va a juzgar a este tiempo como nosotros volteamos y juzgamos a la esclavitud. La esclavitud en su tiempo se veía normal, se veía obvia, se veía necesaria, porque si no, las plantaciones no hubieran tenido esos precios y esa manera. Y hoy volteamos con una indignación de decir, ¿cómo te atrevías? Sí. ¿Cómo te atreviste inclusive a pensar que los nativos de aquí no tenían alma? ¿Cómo te lo cuestionaste? Pero eran gentes de su tiempo y ellos no tenían remordimiento, sino simplemente empezaron a, pues esto, ¿no? A dejar que el espíritu ese que no habla como que saliera y fuera el que se imperara, que se imponga, y entonces leyes cambiaron, revoluciones se llevaron a cabo, guerras, todo lo que me digas de la historia. Y nosotros volteamos con un dejo de superioridad al tiempo pasado en la historia, diciendo, ¿cómo se atrevieron? O sea, sí, yo soy más evolucionado. Juzgándolo fuera de contexto. ¿Tú crees que no se va a juzgar este tiempo donde el aborto es no solamente permitido, sino una opción completamente viable hacia una falta de planeación y de cordura y de realizar justificando lo las que excusas, está? ¿no?
Con tanta excusa, exactamente. Con tantas mentiras repetidas que se han convertido en verdades. Sí. ¿Tú crees que la historia no va a juzgar a aquellos que pretendieron pertenecer a un grupo que se les abrió la puerta de una sociedad que se ha dedicado, y eso será tema de otro programa, sistemáticamente a ridiculizar al hombre, a quitarle su virilidad, a juzgarlo como machista cuando sí lo merecía, pero en un momento dado no era solo machismo, era también ese arrojo que se tiene por cuidar, por resolver, por pertenecer o por tener esa pertenencia, o sea, se confundió, estoy de acuerdo, pero también las feministas se confundieron. Entonces, hoy por hoy, ha habido un deslave de roles que ya ninguno me late. Si yo soy mujer, pues voy a demostrar que puedo usar pantalones y puedo fumar puro para oler horrible y qué me importa. Hoy no me voy a cuidar y voy a dejar que ni siquiera un moño acompañe mi cabellito peinado, porque ¿cómo crees? Yo no me voy a dejar someter. Y los hombres a tal grado han perdido, y obviamente no todos, y gracias a Dios por esas pequeñas excepciones, que se deslave el rol masculino. Y entonces es como muy obvio que la homosexualidad sea el resultado de tantos años de opresión, no solo a la mujer, sino también al hombre. Entonces, la historia es fuerte, porque por más que trates de arrancarle sus páginas, nacen solas, vuelven a salir. Hay cuadros que arranca la historia y la fama las detiene, el honor detiene, como diciendo, no vas a poder negarlo. Entonces, ¿por qué digo todo esto? Porque yo creo que hoy es uno de los días de los programas que, lejos de estar con el miedo si te juzgan o no, ¿por qué nos estamos deslindando? ¿Por qué no sabemos decir las cosas con el orgullo con las que se necesita, con el aplomo que se necesita para poder seguir ese ideal, ese sueño, ese proyecto de vida? Está del nabo que todo sea relativo y que todo sea dependiendo. Y si no tiene muchos seguidores, yo me escondo y callo la voz. Oye, y además hablar del superhombre, ¿no? Que voltea y le da la espalda a Dios. El de Nietzsche. También, pues porque es otra vez lo que estamos viviendo hoy en día, ¿no? Justamente, o sea, esa parte de decir, el hombre tiene que ser el todopoderoso y hay que desechar a cualquier dios o cualquier intento de hablar de un creador o de alguien, un dios padre, ¿no? En la historia ese péndulo se ha dejado ir y venir siempre, de lo teocéntrico a lo antropocéntrico, siempre ha ido y venido. Es más, parte del Renacimiento, pese a que estuvo lleno de imágenes religiosas, se juzgó de antropocentrismo, como de ese humanismo, ¿no? Inyectado en las venas de aquellos que retomaron el espíritu griego y demás. Pero luego volvió a ser pues, totalmente religioso y después el problema de hoy, y yo verdaderamente rezo porque el péndulo esté bien agarrado, porque los excesos no me preocupan, sino eventualmente la reflexión de ese exceso para que te invite a volver. Pero si la cadena se rompe, entonces no va a haber péndulo. Claro. Aunque hay cadenas que no se pueden romper con nada, y eso te lo demuestra. En las peores épocas de rechazo a la iglesia, han salido órdenes que no te las acabas, Han salido papas que no te los acabas. Sí, que arrastran a toda la iglesia. Somos muy, no, y a lo bueno, a lo que voy por eso. Que la elevan. Que la arrastran, me refiero de jalarla hacia arriba, pues. Porque es cierto que ha habido papas, y bueno, habrá autores que son muy, muy buenos, como Ballester, como Pablo de Ballester, que dicen que como figura, los papas puedan haber sido falibles o no, pero en la parte de la concepción espiritual, ninguno de los papas se ha equivocado. Como aquella vez de que el papa en esa iluminación, dando las bulas, dando los dogmas, no ha habido ningún error. Y ha habido error en la factura humana como cualquier institución. Y que sí da pena, y que sí debemos estar sobres, porque a mí no se me hace ningún pretexto decir, ay, somos humanos. Bueno, pues porque eres humano. Sí, claro, y con mayor razón hay que cuidarlo. Vete a tu instinto. Como eres humano, se te exige más. Claro. En vez de esconderte en el somos humanos por falibles, somos humanos por perfectibles. Claro. Y por regresar sobre tus pasos y humildemente reconocerlo. Pero bueno, la idea de esto es que el tema, el título, es fuerte. Es fuerte. Es razones para ser católico. A ver, ¿cuáles son? Para ver de alguna manera estas razones, vamos a tener que indagar sobre otros aspectos anteriores a resolver, o cómo se diría eso, a tener la opción clara de serlo, de ser católico. Me parece excelente porque vamos a partir
de un análisis. Y bien dices, pues razones para comer, razones para no comer, Exacto, razones para tomar agua, razones para no tomar hacer tanta ejercicio, azúcar, para no razones hacer para quedarme con mi o no. esposo, ¿Sí? razones para cuidar a mis hijos. Oye, razones Oye, para ser feliz, para razones para formar una familia. Llenar una razón, si no, por favor, o sea, si estás de borrego, porfis, de una vez, ya opta por lo otro, porque nadie quiere gente que no esté convencida. Exacto, es para tener una convicción de sí o no, pero realmente tenerla. Así que después de la pausa analizamos este tema. Volvemos. La religión no es una opción o una institución estrictamente individual. Más bien, representa el largo desarrollo y la experiencia colectiva de la humanidad acerca de la existencia de Dios. Teilhard de Chardin. No, y ella misma me dijo, pues vas. ¿Qué más da? Es como ayer, igual tuvimos entrada, salida, lo que sea. De repente te acuerdas que yo no vi una pausa. Porque además tú lo entrevistas, ¿no? Pero no siempre, es que no es el personaje, es el día. ¿Desea saber más de excelencia personal? Consulta nuestra página www.excelenciapersonal.org.mx o bien escríbenos a la dirección electrónica epersonal@excelenciapersonal.org.mx. Continuamos en Excelencia Personal y hoy pues les vamos a dar razones para ser católico. Así que me encanta este planteamiento de Maripaz Albarrán porque nos va a hacer reflexionar y realmente decidir. Hemos estado hablando en otras emisiones pues acerca de analizar cuál es nuestra postura ante la vida, qué es lo que quiero, qué deseo, si soy congruente con lo que realmente quiero o no, o me estoy dejando llevar por la masa y ni siquiera estoy pensando, que es mucho de lo que vivimos hoy día. La verdad es muy triste, yo lo veo con mis hijos, pues son pequeños, pero en algún momento van a ser adultos, ¿no? Y ojalá vayan formando un criterio, porque los medios, el mundo, te va llevando a la borregada, y eso es lo que yo no quiero, ¿no? Pero si fuera algo bueno, pues que te lleve. El único problema de la borregada es que estás cumpliendo metas, anhelos, retos que no son tuyos. Exacto. Y cuando te quedas en esta soledad que a fuerza a todos nos llega, a ratos o diariamente o semanalmente en un momento de pues podría ser una misa o podría ser en un momento de estar en yoga, inclusive lo que fuera de este tipo de encuentros, hay un vacío que no te lo explicas después de que te levantas, haces, gastas y te cuesta un trabajo todo y de repente dices, bueno, ¿y al final de cuentas qué? Pues es que esa es la borregada, que a final de cuentas el chiste es seguir tu punto y de alguna manera sentirte si estás haciendo las cosas por ti y si estás de acuerdo con lo que estás haciendo, exactamente, ¿no? Exactamente, que el reto sea personal y que de alguna manera sea estas ganas de conquistar, estas ganas de resolver de manera personal. Exacto. Sí. De que lo pienses en personal y está perfecto porque, bueno, a mí me invitas, claro que he tenido estos cuestionamientos. No, yo también, obviamente también. Mira, de lo que vengo yo aquí a decir es de lo que me metí para decir, bueno, que lo quiero o no lo quiero. Claro. Y parte, a lo mejor de una rebeldía, pero de un rebelde con causa, ¿no? Okay. No un rebelde sin causa como la película. Entonces, la idea que habíamos hablado es que de alguna manera no se vale estar por ósmosis o por el clima o por la conveniencia en ningún lugar. Si estás y algo te late, búscate las razones para quedarte o búscate las razones para verdaderamente no formar parte de eso. O sea, una desobediencia inteligente, no solamente esa manipulación de decir no debo estar sí o sí, ¿no? Fíjate que viene súper hilado con el programa de esta semana de Deimos Aguilar, que nos invitaba a ser revolucionarios. Exactamente. ¿Quiénes somos revolucionarios, no? Y entonces, esto de alguna manera vas a decir, ay, sí, ser católico es revolucionario, por Dios santo, sí es justamente de donde nos estamos queriendo salir, ¿no? Exacto, sería como que al revés, justamente. ¿o qué pasó? Pero es que es la parte que queremos agarrarnos al piso, así en nuestra convicción, claro. A poder llegar a decir,
A mí la fe no me la quita nadie, porque muchas de mis amigas, y se los he dicho, ¿no? Cuando me he metido a estudiar y estudiar, me dicen, Maripaz, déjalo, porque de verdad, o sea, sí le ha pasado a mucha gente. En vez de nada más humildemente decir, ok, te metes a cosas que te pueden llevar a otro rollo de religión, a otra cosa en la familia, a otra cosa de convicción. Y yo creo que no, yo creo que Dios está... ¿qué te diré? A prueba de nuestra inteligencia y a prueba de nuestra reflexión, hombre, claro que lo es. Entonces, el chiste de poder decir a mí esta convicción, y no por terquedad, por supuesto que no es por ahí, sino que de alguna manera el decir, estoy tan firme que es parte de mi vida, por eso lo persigo, por eso lo abrazo, lo bendigo, y por eso me hace feliz. Es mucho lo que dijiste tú. ¿No? Entonces, que de alguna forma, sí, así que es la invitación a cuestionarnos. Lo que sea que quieres, ¿te lo cuestionas o no te lo cuestionas? Y si dices sí es la fe católica o la que sea, ok, pero es mi convicción y estoy de acuerdo con tenerla. Exactamente. Ok. Entonces, para empezar a ver la razón para ser católico, yo no puedo brincarme las otras dos instancias anteriores. Te las dibujo y después entramos en ellas. Primero, tendría que tener una razón para ser creyente. Entonces, vamos a más o menos plantear si es que existe en la naturaleza y en mi persona alguna razón que brinque para ser creyente en vez de ateo. Entonces, ¿qué cosa me lleva a pensar que hay un Dios, llámele como lo llame, en vez de que no hay nadie? O sea, ese, como bien decían, ¿no? Que el reloj suponga un relojero o que no. Que yo me pueda encontrar una cámara fotográfica en plena excursión de la escuela y diga, mira, maravillosamente esto salió de la nada. A que digas, bueno, que no tienes 2 neuronas, eso tuvo que haber sido construido por alguien. Eso no puede ser azar. Azar son otras cosas y esos azares combinados de la manera tan genial que inclusive se antojan esos azares de por ejemplo, en la evolución. Eso también es una mente superior que ya lo tenía contemplado. Entonces, las razones para ser creyentes, ahorita le entramos a 2 o 3, pero podría haber miles. Después de ser creyente, una vez que digas, sí, yo sí reconozco la presencia y la autoría de un Dios, entonces vamos al siguiente nivel, razones para ser cristiano. Entonces vamos a tocar la figura de Cristo y el por qué, en vez de ser budista, yo me quedo con ser cristiano. En vez de ser, no sé, sí, de cualquier otro Dios, una vez que soy creyente, pero ahora me quedo con Cristo. Por ejemplo, también los judíos van a estar en la plática, porque ellos claro que son creyentes, y por supuesto inclusive de un Dios que es el mismo, pero ellos no consideran a Cristo Dios, sino una persona ejemplar y muy buena, pero nada más, inclusive que les dio problemas, ¿no? En aquella época. No como divinidad, por favor, esto es blasfemia que te digas hijo de Dios. Entonces, de alguna manera, vamos a trascender esto de ser creyentes a ser cristianos. Y una vez en el cristianismo, porque ahí se pudieron haber salido varios de la propuesta, ¿por qué ser católicos? ¿Por qué siendo cristianos hay razones para ser católicos? Entonces, pues ese es el menú. ¿No? Ese es el menú del día de hoy. Ese es el menú. ¿Alguien se lo quiere comer? Entonces, excelente. Y la invitación es a que lo escuches. No importa la postura que tengas, si crees o no crees. Sí, porque es una buena reflexión, ¿no? Claro, y sobre todo, así como argumento. Para si eres católico o como el que dicen, bueno, yo soy católico, pero no soy, ¿cómo se llama? Practicante, ¿no? Entonces, bueno, de eso hablaremos después, de lo que es o el que dice Maripaz, ¿no? Creo en Dios, gracias a Dios, ¿no? O no creo en nadie. Soy ateo, gracias a Dios. Sí, exacto. Bueno, entonces la idea para poder entrar en esto es, primero, el ser creyente, es que la misma Biblia dice, pero bueno, lo tomo como punto de partida una frase de la Biblia, pero bueno, hay muchísimos, inclusive científicos más calificados, y eso también lo puedes encontrar en internet, como después de indagar en la ciencia, ahí en el último resquicio se encuentra Dios. En el último de decir, yo no lo creía, yo solo pensé que las matemáticas, hasta que después me di cuenta que las proporciones, los números, toda la métrica que se lleva a cabo así como en una hoja de un árbol en el universo entero, es verdaderamente gracias a un creador supremo, ¿no? Entonces, esa parte, al ver la naturaleza, la frase de la Biblia es esta que dice, el que viendo la naturaleza ignora a Dios es un necio. Entonces muchos han dicho, yo no quiero ser un necio y con eso
pues me voy. Pero aquí la idea no es por miedo, no es por rebeldía de decir yo no quiero que me digas así. No. Aquí el paso que des es por ti. Exacto. Entonces, si tú crees, por ejemplo, en el tamaño de las estrellas, y no es que sea que lo creas, sino que la ciencia lo demuestra, te lo pone cerca, es increíble cómo, a mí me llama mucho la atención esto. Aquí apunté, la Tierra tiene 40,000 kilómetros y el Sol es 1,300,000 veces la Tierra. Sí, es una locura. Antares, por ejemplo, que es una estrella hermosísima, es 1,200 veces, pero 1,200, no se dice tan fácil. El tamaño del Sol, o sea, son unas dimensiones y aún así un movimiento, una ráfaga de vientos, de estrellas, de polvo estelar, es verdaderamente una cosa increíble. Le han podido medir hasta el sonido que tiene por las vibraciones que emite y han oído cómo la Tierra canta cuando roza con esa vibración del contacto con su atmósfera, con el universo, con lo que está de fuera. De fuera, sí. Entonces, oye, que hasta la Tierra cante a la hora de moverse es una cosa impresionante y nada más apuntado. Oye, y el caorden que implica, porque cuántas chocan y cuántas no chocan. Exactamente. Entonces también es algo impresionante para algo tan gigantesco, ¿no? Ay, no, es de verdad de quedarse horas en esa contemplación, en ese infinito, así como te pasa con el mar que va y viene, pero que el horizonte se te pierde la mirada. Igualito sucede en las estrellas, cuando tenemos el gozo. Y Héctor Gamper, nuestro productor, nos podría decir lo que se siente, porque él tiene mucho la inteligencia de salir y ver las estrellas. Por supuesto, y subirse a cada lugar, que qué barbaridad, ¿no? No, eso es verdaderamente un aventurero, pero eso lo llena, y estoy seguro que eso es lo que me ha platicado conmigo, es que tengo el contacto de lo primigenio, me explico, del decir, así empieza, así, y de eso estamos hechos. No estamos hechos de asfalto, no estamos hechos de coches y de rentas de departamentos. Estamos hechos de ese polvo estelar y de esa maravilla que en esa magnitud de cascadas y de demás cosas lo podemos ver. Simplemente 2 ejemplos más, porque podríamos poner 300, o bueno, ¿cuántos? Infinitos. Sí. La hoja verde es un laboratorio de química perfecto. ¿Cómo es que de noche y de día con el contacto del sol, y cómo es que repara el oxígeno que se ha gastado y el CO2, que es lo que tú despides, es lo que él toma para regresar. Para mantener el equilibrio, ¿no? ¡Wow! Sí. Verdaderamente. Para recordarnos que somos una partícula diminuta en esta inmensidad que es el universo y que además es perfecto, como decía Gerardo. Y además de ser una partícula, cuando ya te vienes no tanto al macrocosmos, sino a este cosmos tal cual, o el microcosmos que eres tú, lo que es en sí, cómo funciona cosa con otra. Otra cosa es el huevo de gallina. A ver, nos dices ahorita el huevo de gallina después de la pausa. Ah, bueno, ok. Sí, ya está desesperado. Si sometemos todo a la razón, nuestra religión no tendrá ningún elemento misterioso y sobrenatural. Si atacamos los principios de la razón, nuestra religión será absurda y ridícula. Blaise Pascal. Muy padre para darle pie. Que ya empezó a tener mucha forma. Es que esos inicios son siempre inesperados. Eso no viene apuntado. Lo sé, pero te seguiste a tomar. Qué barbaridad. Ahí también ves a Dios, lo hemos comentado cuántas veces. Ay, no me digas, me da cosa, pero sí, me da cosa de la buena. Sí, claro. Oye, el otro día me escribe un amigo, así igual en la pausa. Oye, se escucha todo lo que están diciendo. Le digo, sí, ya Porque sabemos que te interesa conocernos. Nuestra dirección electrónica es www.excelenciapersonal.org.mx. Continuamos en Excelencia Personal y me encanta el análisis que nos está haciendo Maripaz. Comenten, amigos, a través de redes sociales. Aquí estamos con ustedes. Y claro, que esto que nos está invitando Maripaz a analizar las razones para ser católico. Perdón que te interrumpí antes de la pausa. No. Nos quedamos en lo perfecto del huevo. Ibas a decir del Fíjate, huevo. del huevo, y también me quedé pensando ahorita también de una semilla, por ejemplo, de un frijolito. Ambos tienen más o menos la misma, es lo mismo, no deja de ser una semilla el huevo, pero te voy a explicar. El huevo
así nada más, como lo tomas de la granja, lo puedes estrellar y riquísimo y puedes hacer cosas deliciosas. Pero si no lo tomas, por supuesto tendría que ser aquel que esté fecundado, pero si no lo tomas de ahí y te lo llevas a un refrigerador y demás, y lo dejas en el calorcito de la gallina, sale un pollo. O sea, ¿cómo es? ¿A quién se le ocurrió que si lo metes al refri no salen pollos? Porque luego hay veces, y cuando abran ustedes el huevo y trae un filamento pequeñito, rojito, negro, es que estaba fecundado. Ese huevito, si lo hubieras puesto en calor, sale un pollo. Y, por ejemplo, el frijol yo lo puedo tener en un cajón. Lo puedo encontrar en el cajón de mi bisabuela cuando llegue a su casa de no sé dónde y abro un cajoncito. Ay, mira, mi abuelita, tiene 2 botones, un clip y un frijol. Y ese frijol, cogerlo de los 100 años que lleva ahí y meterlo en la tierra, ponerle un poco de humedad y hay una planta. Y ¿Se puede germinar. esperar lo que le pasó a Rusia con la religión? ¿Se la quitaron cuánto tiempo? Uf. Y en cuanto le pusieron la libertad de decir, volvieron a hacer con ese afán. Y con un ímpetu de otro nivel. Religión que de veras estaba esperando por generaciones, latente como un frijolito. Pero bueno, nos podemos estar horas y sobre todo cuando platicamos con los niños y ellos nos prestan sus ojos, nos damos cuenta de cuánta cosa hay más en el gusanito que se convierte en mariposa. En fin, la naturaleza nos puede embobar y qué bueno que lo haga, porque es justamente el libro abierto que te habla de Dios. Está Dios allí, Dios es su creador y es un regalo con un moño enorme, ¿no? Sería, no sé, como un desprestigio a tu inteligencia decir que no hay un Dios, pero habrá quien diga que no y yo lo respeto, pero respeto más a los científicos que han dado toda una vida y al final dicen, yo estudiando el cosmos y cuando llego a las últimas consecuencias de mi estudio me encuentro que los teólogos están sentados desde hace mucho, como cuando llegas a una montaña en una excursión diciendo, ay, voy a traer la bandera porque seguro soy el primero en llegar y tú según tú muy acá, y llegas y hay una tiendita con cocas, o sea, que dices, ¿cómo? Exacto, claro. Ya llegaron antes. Ya fue conquistado. Entonces, ¿qué crees? ese Pues, tipo de o sea, de raciocinios o de ideas que pegan con la verdad, pues ya se tienen. Pero bueno, habrá quien necesite irse por el empedrado y adelante. El chiste es que los pasos sean propios. Exacto. Entonces, porque es una reflexión propia. Sí. Una vez que estamos hablando de las maravillas de ser creyente y de verdad rendirnos ante ese Dios, nos vamos a separar un poco de la masa de los creyentes a aquellos que además de ser creyentes, damos el brinco a ser cristianos. Los musulmanes, de alguna manera, para ellos, Cristo lo reconocen, pero como profeta, ¿no? Decía yo hace ratito de los hebreos, Yahvé es el creador y Cristo es un hombre más. Entonces, no por ser creyente eres cristiano. Vamos a dar el brinco. Y yo me pregunto, ¿qué razones tendría yo para ser cristiano? ¿Por qué ser cristiano? ¿Por qué creer en Cristo como un Dios? Porque eso es ser cristiano, reconocer a Cristo como persona divina. Y de una vez les digo, 100% hombre y 100% Dios. O sea, tengo que quebrar mi cabeza para decir que en un 100% le caben 200 solamente en esta persona. Porque son 100, que es la completud, o sea, el absoluto de Dios, pero hecho hombre. Esa idea es impresionante. La parte de la gestación de un Dios dentro de un vientre humano o de una criatura es verdaderamente impactante. Eso lo hablaremos en otra vez y seguro ha sido hablado mucho, pero de veras caer en esa realidad es magnífica. Por eso hay gente que dice, a mí no me cabe. Dios, o sea, Cristo es un hombre, no podría ser un Dios. Como un Dios. Sí, como un Dios se va a ser pensando hombre, ¿no? con neuronas humanas limitadas y además progresivamente que van despertando en progresión. O sea, está difícil, pues sí está difícil, pero ese es el tamaño del amor. Entonces, ¿por qué creo que Cristo es Dios? Pues por 2 cosas. Primera, porque Él lo dijo. Y luego, porque Él lo demostró. ¿Cómo que Él lo dijo? Bueno, Él muchas veces en el Evangelio, y para eso tendríamos que caer en la cuenta de qué tan fidedignos son los Evangelios, y en eso no me puedo tardar mucho si no se nos va a ir, pero el hecho de que, es más, Jorge Loring, que es un teólogo jesuita español, dice que aquel que no crea en la fidelidad, y por supuesto si es fiel es también en su contenido de los Evangelios, no tiene derecho a creer nada de la historia, porque está comprobado que los Evangelios, cuando fueron escritos, la gente que los escribió tenía todo un alrededor de gente que vivió o que alguien mayor le platicó. Entonces, por tradición oral o por experiencia personal, vivieron lo que estaba escrito allí. Y es tan fácil como decir, te presentas a una reunión de cuates un día después del Mundial o de un juego de Pumas Cruz Azul
y siendo que quedaron 3-0, vienes diciendo que quedaron 4-1 en favor del perdedor, por ejemplo, que el Cruz Azul ganó 4-1, se te avientan los de los Pumas o lo que sea diciendo, no mientas. Sí, te Eso corrigen, no puede ser. claro, porque tuvieron la evidencia. Entonces, o se van amotinando a romper aquello, o se van, y lejos de esto, en el Evangelio lo que sucedió, en vez de quejarse y decir eso no es cierto, se copió. Se complementaron. Se copió, en papiros y luego en pieles y luego ya finalmente en hojas y ya luego en la hasta imprenta. Que hubo imprenta, exacto, ¿no? Y de verdad es la persona con la que más se ha topado las letras escritas, con Cristo. Esa es la persona que más se ha querido y más se ha escrito a favor y en contra, pero también eso despierta pues la realidad, que no todo ha sido no puedes escribir ningún artículo en contra. Se han escrito también toneladas de tinta diciendo barrabasada y media, y bueno, y películas y lo que quieras. Pero bien por ellos, ¿eh? La idea es que si no fuera real, ¿para qué pierdes tu tiempo, no? Entonces él lo dijo, ¿no? Antes de que el mundo existiera, existía yo. El Padre y yo somos la misma cosa. Dijo, yo no soy de este mundo. También dijo, mi reino no es de este mundo. O sea, podríamos decir que es un extraterrestre, porque no es de este mundo, y con todas las de la ley, sí es, porque hay otro mundo que no es este. Y él viene de allí, qué maravilla, y además viene a invitarte, qué padre. No nada más viene a presumirte y a dejarte en tu miseria. Viene a llevarte a través de una cosa que además no solo te sirve de camino, sino de plenitud. O sea, de caminarla feliz. No, es una cosa maravillosa. Entonces, hay un momento de todos estos que, hablado en la montaña, rodeado de apóstoles, es una lectura muy linda, pero hay un momento trascendental y hay un momento en donde se jugó la vida por afirmar o por dejar que la afirmación sea cierta de que Él es Dios, y fue en frente de Caifás, cuando los falsos testigos que cuentan el Evangelio faltan, o sea, se van, y entonces lo encara y le dice, dinos la verdad, ¿eres tú el Hijo de Dios? Y él le contesta, tú lo has dicho, como diciendo, totalmente cierto. Nos quedamos con esto y volvemos con más. Estoy a favor de la religión y en contra de las religiones. Víctor Hugo. Quedan como 12, 14 minutos, 15 sin problemas. ¿De acuerdo? Digo, nos vamos a extender otro poco. Nada más con el anuncio, que ese es un minuto. Todo es igual. Sí, no pasa nada. ¿Deseas saber más de excelencia personal? Consulta nuestra página www.excelenciapersonal.org.mx o bien escríbenos a la dirección electrónica epersonal@excelenciapersonal.org.mx. Continuamos en Excelencia Personal y hoy les estamos dando razones para ser católico. Y antes de la pausa, Maripaz Albarrán nos invitaba pues a reflexionar por qué ser cristiano y si realmente Cristo existió o no. Y esto que nos dices de la Escritura, de la Sagrada Escritura, pues sí, es algo contundente, ¿no? Y porque a mí lo que me llama muchísimo la atención es que hay un antes y un después de Cristo. Ah, no, totalmente. No, partió la historia, ¿no? Que pero fíjate, por aquí fuertísimo. apunté algunos nombres. Y el libro con más reproducciones, además, sí. La Biblia, ¿no? Por aquí apunté algunos. Por ejemplo, bueno, no, pero haz de cuenta, lo que es, no tenemos problema en creer en Tutankamón, en Julio César, en Ciro, en, no sé, en los hunos, porque lo dice la historia, y lo dice alguien que recapituló, además muchos de eso fue a posteriori. En cambio, estos tienen un valor distinto porque fue escrito por testigos oculares y de oído. O sea, claro, San Juan dice, lo que yo vi con mis ojos y lo que yo escuché con mis oídos es lo que aquí vengo y escribo. Es lo que voy a plasmar. Entonces en este evangelio. son testigos. Es bien distinto a cuando yo veo una revuelta, le pregunto a uno u otro, pero yo como historiador lo escribo. Entonces, si crees en la Guerra de las Galias, si crees en Artajerjes, que no creas en Cristo es una barrabasada. O sea, si no vas a creer, no creas en nada entonces, ¿eh? El mundo se creó ayer y tú eres el primero, porque no hay historia para ti. Exacto. Si no das el crédito a la lógica y a lo que está demostrado. Exacto. Entonces, por ese lado, ¿no? Entonces, estábamos diciendo que Cristo lo dijo y que yo por eso lo creo. Y Cristo lo dijo con
no sé, con este pesar o esta condición de que afirmarlo era aceptar la muerte en cruz, que no tampoco se dice tan fácil. O sea, él le costó la vida afirmarlo. Entonces, de alguna manera, cuando le dice, tú lo has dicho, se convierte en reo de muerte, porque Caifás dice, blasfemia, y se rasga la vestidura, blasfemia. Yo les pregunto, ¿Cristo estaba blasfemando? No, en absoluto. ¿Por qué no? Pues porque era cierto lo que dijo. Porque era cierto, Pues una blasfemia es cuando te lo estás inventando. Claro. Entonces, no hay blasfemia. Entonces, la muerte en cruz fue injusta. Y además le dieron la opción, ¿no? Tú nada más niega a Y tu Dios, niega que dices que tú eres de Dios. O sea, la y vinieron con diciendo eso, desde hace un buen claro, porque claro, ¿cuántas veces? Estuvieron poniendo trampas todo el tiempo. Así es. Y de eso hablaremos alguna vez, ¿no? En decir cómo su inteligencia es verdaderamente humanamente capaz, pero divinamente iluminada, o sea, verdaderamente padrísimo. Entonces, no es blasfemia porque es verdad. Entonces, él lo dijo y yo le creo, porque yo le creo a los evangelios, porque creo que existieron y creo en la persona de Cristo. Y si creo en eso, viene de regalo el decir, entonces da el sí a que Dios es. Pero no solamente lo dijo, sino lo demostró con sus obras. Claro, lo vivió. ¿Cuáles obras? Vendría siendo los milagros, los más contundentes, porque también la misericordia y el abrazar a un leproso antes de curarlo, eso es bien importante, es una obra de misericordia que no tendría que ser Dios, todavía no es el milagro, es el milagro del amor. Y en algunos momentos que dice, Cristo no entró al pueblo, se quedó en las afueras y allí iba la gente a buscarlo, yo me preguntaba, ¿por qué no entraba? Pues digo, seguramente los servicios, inclusive sanitarios y de comida y todo, eran hasta más por cómodos. Comodidad, claro, pero él no y de buscó descanso, comodidad. ¿por qué no? Porque acababa de abrazar a algunos leprosos y entonces ya estaba manchado y no importa, pagaba el precio. No importa. O sea, eso todavía no es milagro y sin embargo ya huele a milagro. El decir, yo te abrazo y como lo conocemos, no solamente en el texto dice, ¿no? Lo tomó, o sea, lo miró, que dices, no lo tomó así nada más como lo dice San Marcos. Es que seguro lo abrazó, seguro le recargó su cabeza en la cabeza de aquel hombre Sí, algo que estaba prohibido, ¿no? Claro. Claro, entonces también por eso puede ser la aseveración de los evangelistas de decir Cristo quedó en las afueras del pueblo. Pero bueno, vamos a hablar del milagro. ¿Qué es un milagro? Nadie puede hacer milagros. Porque nadie, o sea, ningún humano, porque nadie puede trastocar o mover o romper las leyes de la naturaleza. Y él sí, porque él, de alguna forma, bueno, pues él es el creador, él es el autor. Entonces, él sí puede hablar de milagros y hacerlos, ¿no? Entonces, algún hombre que lo diga en su nombre, en el nombre de Dios, en el Dios Padre o en el nombre de Jesucristo, también se le es dado prolongar esa manera de curación y de sanación y inclusive de resurrección, porque también Pedro y muchos de los apóstoles lo lograron hacer. Entonces, bueno, y ya hoy por hoy también, ¿eh? Sí, sí. Entonces, los milagros no son lo más que a mí me conmueve es cuando el mar está, estas lagunas que estaban verdaderamente hundiendo la barca, y que les dice, él les dice a los apóstoles le dicen, ¿tú dormido? ¿No vas a hacer nada? Estamos casi pereciendo y no vas a hacer nada. Y él dice que estaba recargado en el no sé cómo le llama el evangelio, perdón que no apunte la palabra, pero en donde se atan las cuerdas en el trastocante, no sé cómo le llaman, que dicen que Cristo estaba recargado ahí. No hay manera de estar plácidamente dormido en unas cuerdas ásperas y en una cosa que es alta. Entonces, qué curioso la manera en que lo podemos ver esto. Ellos piensan que Cristo está dormido y además lo increpan diciéndole, ¿no te importa? ¿Cuántas veces nuestra oración no es así? Sí. Así de ciega. Sí, así desesperada. ¿Estás dormido? ¿No estás viendo lo que me pasa? ¿No que te no ves importa? Mi sufrimiento. No, claro. no. ¿Cuántas veces no te he rezado que mi hijo está enfermo y a ti no te importa? Entonces, él se despierta y dice, ¿qué les hace falta para creer todavía más? Entonces le dice, ¿están conmigo y les da miedo el mar? O sea, estás con el creador de todas las H2Os. Sí, es como decir, ¿crees o no crees, no? Inclusive también en otra ocasión que le dice, no tenemos pan, acabando de ser la multiplicación, le dice, estás con el panadero y tienes miedo de tu hambre. O sea, sí somos muy allegados a nuestras necesidades y nuestras pasiones. Sí. Él, ¿qué es lo que dice? No se preocupen, a ver, agua, tranquila, viento, te mando callar. Y en ese instante dicen que no solamente sobrevino una calma, sino una serenidad. Y la palabra que usan es bonanza.
Bonanza también te impacta en el corazón, no solamente en que si está acelerado o ya se llama nubarrón o apenas es nube pequeña. No, la bonanza ya es algo que te impacta y que te incluye a ti como en esa paz que da estar con Cristo y en esa fe ciega de decir, estoy contigo, lo que venga, yo nada me quita la fe. Entonces esa parte de decir no solamente hizo milagros, milagros con la naturaleza al multiplicar los panes, milagros con la parte de la muerte, y no hablemos de la niña que parecía dormida y que luego la resucita y le dice denle de comer, hablemos de Lázaro, que Lázaro ya olía, porque todavía las muertes que de repente parecen estar en coma y que vienen de nuevo, dices, bueno, ok, pero tu cuerpo ahí estaba. Lázaro decía, Señor, ya huele, le dice Marta. Quiere decir que ya estaba podrido. O sea, Lázaro podrido, y aún así lo rescata de esa realidad y lo pone en la vida de nuevo. O sea, no es tanto resurrección, sino revivir, ¿no? Porque Lázaro vuelve pues a morir ahora sí en gracia. Ese santo luego hablaremos de él. Ahí sí, necesitamos hablar de él. Porque él murió 2 veces. Una cuando la gloria estaba cerrada y otra cuando la gloria estaba abierta. O sea, me urge portarme bien para llegar, además de saludar a todos los que adoro, a decirle, Lázaro, dame 2 minutos. Yo necesito entrevistarte. Claro. Porque es que no es lo mismo una que otra. Por supuesto. Y él vivió las 2. Y por supuesto una rescatado por único, el mega amigo, que es Cristo. Y bueno, la otra también el mega amigo Cristo, las 2. Pero qué lugar, qué santazo. Ahí luego les cuento, porque sus restos están en Marsella. Bien. Ahí les cuento. Así nos contaste que lo fuiste a buscar, Algo. ¿no? Sí, claro que lo fui a buscar y me encontró, y luego fue una parte de verdad misteriosa, pero ya hablaremos de él. Hoy no puedo. Son de las cosas que escuchan con Maripaz cuando van a sus conferencias o a las visitas que hace, porque nos comparte pues eventos como ¿no? El haber estado en un lugar histórico, el haber conocido a alguien, el poder explorar, el saber lo que está ahí plasmado. Claro. Y ahora vas a tener una conferencia, ¿verdad? Bueno, hay una conferencia el 6, ¿no? El día 6 de diciembre de la Virgen de Guadalupe y se llama Te llamaron Guadalupe. Entonces la invitación es, ella no dijo que se llamaba Guadalupe, pero los españoles, oyendo el náhuatl, está en chino, que digan, sí, déjame apuntar. Entonces les dijo un nombre que se los guardo de secretito, pero que se parecía a la Virgen que estaba en Extremadura. Entonces dijeron, claro, es la guadalupana, es la Guadalupe. Y no, ella no dijo Guadalupe. Ella dijo otro nombre, que en náhuatl es justamente la que rompe con el demonio, la que rompe con la serpiente y con estos desangradero de gente que es un dios falso al que están adorando, y vengo yo a ponerme sobre el Tepeyac, en donde se adora esta diosa madre, para enseñarte lo que es verdaderamente una madre. Oye, es una cosa que se me hace la piel china. No, va a estar interesantísima esa conferencia, y va a ser el 6 de diciembre. El 6 de diciembre. ¿A dónde se pueden registrar? ¿Tu teléfono? Sí, yo creo que sí, es el 55 33 31 32 42. Es en el sur de la ciudad, en donde está el Colegio Cedros. Hay un auditorio que me están prestando. Vamos a ayudar a una fundación de niños sin recursos para poder estudiar. Y en ayuda de esa fundación, yo encantadísima de apoyar. ¿A qué hora es? Es a las 8 de la noche. Es un jueves. Jueves a las 8. Jueves. Es un jueves. Entonces acaba con todo de tu chamba y vente, porque de verdad, además se los juro, se los prometo y doy mi palabra. Van a oír cosas que nunca habían oído. Te lo juro. La verdad, Maripaz, que aparte en su lugar, porque hay cupo limitado. Sí. Entonces, si de pronto no es tan grande, la piensas una semanita, a lo mejor ya no hay lugar. Entonces, mejor anticipar, mandarte un WhatsApp. Mándenme un WhatsApp y a vuelta de eso, yo les mando la invitación completa para que vean el mapa. Y es un costo pequeño, pero yo creo que está bien así, ¿no? Claro, y muy accesible, la verdad. ¿Te parece? Publicamos la información. Muy bien, para claro. Que la tengan. Claro. Bueno, volvemos con más después de la pausa. La religión no es una opción o una institución estrictamente individual. Más bien, representa el largo desarrollo y la experiencia colectiva de la humanidad acerca de la existencia de Dios. Teilhard de Chardin. Porque así es como yo quiero. Sí, claro. Y se pone rojo, pues es más de loco. Qué bárbara, Mari. Se me fue, por si lo quiero mucho. Es que es un tipazo. Qué bien, no ubico. Bueno, entonces ahora...
porque sabemos que te interesa conocernos. Nuestra dirección electrónica es www.excelenciapersonal.org.mx. Pues muy interesante el programa de hoy. Algunas conclusiones, razones para ser católico, Maripaz. Bueno, porque entonces ya llegamos a las razones para ser cristiano. Porque lo dijo, porque lo demostró y porque además me lo hace sentir. Hay otra razón entonces ya para pasar a ser católico. ¿Por qué no? O sea, ¿qué diferencia hay entre el católico y el cristiano? Bueno, que el católico es de alguna manera el que se va por la línea de Pedro de cómo fue la institución de su iglesia, puesta por Cristo, que Cristo ya reconocí que es Dios, y ya reconocí que soy creyente, y ya reconocí que mi 100% quiero entregarlo. Entonces no me queda más que optar por como Él puso sobre esa piedra en San Pedro su iglesia. Porque todas las demás sectas, y hoy te estoy revisando una cosa que les traje, que más puede ser comprobado por quien quiera, en donde quiera, todas las sectas protestantes, que todas creen en Cristo, eso es importante, no hay secta de estas protestantismo que no cree en Cristo, pero son fundadas por hombres, son más de 1000, hay diccionario de sectas, son de alguna manera y sabemos perfectamente cómo se fundaron, quién las fundó, cuándo y dónde. Les voy a dar unos ejemplos. Los luteranos, por Lutero, 1517. Los anglicanos, Enrique VIII, Inglaterra, 1534. Y muy dura la causa, ¿por qué? Sí, Ámsterdam, de Juan Smith, 1605. Metodistas de Oxford, por Wesley, 1719. Me faltan 3 de los más comunes. Mormones en Estados Unidos por José Smith, 1830. Adventistas, Estados Unidos, por Mueller, en 1860. Testigos de Jehová, Estados Unidos, por Russell, 1879. ¿Qué pasa? ¿Cuántas queremos más? ¿1000? ¿2000? ¿3000? Que más cada quien que diga, no, a mí ya no me gustó esto, mejor esto, me voy a ver en un cuarto de un hotel para que yo sea el Cristo a mi medida. Pero si ya estás, yo entiendo que la iglesia se equivocó, yo entiendo que Lutero comenzó por querer una reforma dentro de la iglesia, luego hablaremos de eso, pero amar a alguien es verdaderamente darle cuerpo, no nada más irte a criticar y de alguna manera inclusive hablar pestes de una iglesia que ha tenido de todo y que no me digan por favor que los protestantes no han tenido sus sombras. Lo que pasa es que no son tan famositos, entonces por eso no se habla de ellos, pero podríamos hacer todo un programa de decir las manchas enteras, que no sería yo muy afecta a eso. Sí, porque no tiene mejor caso, vamos exacto. Adelante y a dónde quieres llegar. Mejor ver cómo construir, no destruir. Solo Cristo formó una iglesia única y está en la piedra de Cristo como único sucesor, y de allí cualquier cantidad de papas que se cuentan, 261, desde Pedro hasta hasta Francisco. Les traje este libro que hay miles también, pero que es la historia de los papas, en donde aquí se cuenta qué año, qué cosa vivieron, qué legado dejó, todo esto. Esto es la iglesia. Esto es la iglesia de Cristo, que de alguna manera es justamente el legado de los papas. Entonces, de alguna manera, traje porque estaba, y de verdad, hay mucha manera. Todavía ¿cómo se llama? Te lo da. Le voy a tomar foto. Se llama la Enciclopedia de los Papas Santos y Señores. Perfecto, porque además no todos los papas han sido santos. Eso no es, ser papa no es ser santo. San Pedro sí. Y de allí verdaderamente nos han tocado unos papas santos. No se vale hablar del pasado cuando el presente te está regalando un Juan Pablo II, no inventen. Claro, ¿y cómo le han tirado? Pablo VI. Sí, qué bárbaro. En fin, la idea es esta, ¿no? Soy católico, ¿y cuál es la razón? Porque creo en Cristo, porque creo en Dios, porque creo en Cristo y creo en la sabiduría de decir tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Bien. De allí, pues lo que tu corazón mande, ¿no? Oye, bellísimo, muy buena reflexión, y la verdad es que creo que podemos recibir pues grandes reflexiones detrás de todo lo que nos has invitado hoy a lo largo de este programa, porque de alguna manera pues son reflexiones muy profundas. Cada uno de estos temas que has mencionado sería para hablar horas de él. Valemos mucho, a ver a cuándo nos cae el 20, valemos mucho, valimos la sangre de Cristo. Así es, se entregó por cada uno de nosotros. Dime tu valor. Sí, qué bárbaro. Y todavía hablamos de aborto, de eutanasia. Dime tu valor. Claro. Te valiste la sangre y las lágrimas y hasta la última gota de agua y de sangre
que fueron las que verdaderamente tronaron el corazón de Cristo, ¿no? Claro, y no pagó un precio altísimo por nosotros. Le tronaron el corazón, con la lanza se tronó. Entonces, ese es el precio del amor, o sea, de ahí lo que te diga tu corazón. Ahora, es importante nada más apuntar esto. Los mismos fariseos vieron cómo Lázaro olía a rayos y aún así lo trajo a la vida. Ellos lo vieron. El Evangelio dice que venían en compañía de ellos y aún así no creyeron. Entonces, no todo es la razón. Si no dejas que el corazón se convenza, de todas maneras vas a tener ese tumbo de decir, híjole, yo tengo mis dudas. Ok, ten tus dudas, pero ve y búscalas, ve y sánalas, ve y satisfácelas. Claro. No nada más te quedes con los que escriben por encima y te llenan lo relativo. Ser católico cuesta más porque trae una historia de repente de sombras, pero caramba, los primeros leprosarios los pusieron los católicos, los primeros asilos los pusieron, los que se enteraban de los niños abandonados fueron monjitas, no seas Maripaz, así. Y de las la personas historia trae que, mucha sombra, claro, pero también trae muchísimas cosas que dan mucho orgullo. Sé católico con todas sus palabras. Y los misioneros que existen actualmente. Sí, y en también África, mártires por todos actuales. Lados, Sí. la mayoría son católicos. Entonces tengas luego miedo se le de critica decir, de una manera soy impresionante, católico. ¿no? Ya Claro. tienes las razones apenas en un programilla, penillas, con algún argumento. Ve y busca los tuyos. Pero de verdad te necesitamos en cuanto a la convicción para que el mundo de verdad siente el amor, lo agradezca y dé fe, lo bendiga. Cambiaría muchísimo este mundo, cambiaría muchísimo este México, si tan solo nos hiciéramos conscientes de esta gran reflexión. Muchísimas gracias. Al contrario. De creer en algo con el corazón, de hacerlo tuyo realmente. A través de la razón. A través de la razón, Sí. claro. Y bueno, por supuesto, mi papá siempre decía que Dios estaba ahí esperándote. Así es. Si tú querías llegar con Él, ahí iba a estar y ahí iba a seguir, quieras o no, o quieras voltear a verlo. Y pues sí, es muy triste que sea buscar un Dios cuando necesitamos, cuando pedimos, cuando nos surge algo. Que bueno, hay gente que esa es la razón por la que dice, bueno, sí creo. Qué maravilla, ¿no? Pero pues también verlo, como nos decía Maripaz al principio, en las cosas hermosas que tiene este planeta, en saber que hay un universo más allá, en saber lo perfecto que es nuestro cuerpo, nuestra vida, una planta, una flor, etcétera, ¿no? Gracias, Maripaz. Y que si no nos ganamos la vida eterna, hay un lugar vacío que se queda, porque hay un lugar para cada uno de nosotros. Ay, qué bonito. Así es. Padrísimo, pues muchos besos en esta, o sea, mucho abrazo, mucha contención, ¿no? Eso. En esta creencia, en esta firmeza, ¿no? Gracias, Maripaz. Gracias a ustedes por escucharnos y a nuestro productor, el licenciado Héctor Gamper. Los esperamos la próxima semana en Excelencia Personal. Excelencia Personal. Te esperamos mañana a las 2 de la tarde para continuar creciendo en familia con Nelly y Gerardo Canseco. Excelencia Personal es una producción de Calidad en tu Vida. Gracias, amigos. Bonita tarde.